A continuación, entonces, vamos a escuchar a Fernando Pino, de la Secretaría de Energía de la Nación, con su presentación Determinación de la contaminación del aire mediante, mediante sensor troposférico satelital en contexto del ASPO. Bien, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo quiero agradecerles a ustedes por permitirnos exponer el trabajo nuestro. Y también quiero agradecer al Grupo de Tecnología de la Información de Secretaría de Energía, que es el grupo que adquiere, procesa y publica el 100% de todas las estadísticas energéticas del país. También quiero agradecer a Claudia Bermúdez, que fue una de las compañeras nuestras que inició este trabajo, pero cambió de trabajo el mes pasado, así que bueno, nada, quiero mencionarla a ella. Bueno, la pandemia del COVID y el aislamiento social nos ha provocado un cambio disruptivo de muy grandes magnitudes en todos los sistemas sociales. Entonces, desde la Subsecretaría de Planeamiento, en un contexto tan complicado para conseguir información, nos han solicitado herramientas, más que nada que nos permitan estimar consumos de combustibles y movilidad. Una de las herramientas que hemos desarrollado es esta. Hemos desarrollado otras más. Y lo que hemos tratado de hacer es correlacionar de manera indirecta los contaminantes de dióxido de carbono con la quema de combustibles líquidos. Tenemos que tener en cuenta que es un enfoque que es bastante nuevo y no está ajeno a críticas, porque nosotros hemos validado que la información correlaciona bastante bien en zonas en donde hay una alta concentración de población. Así que bueno, lo mío es una introducción y ahora Abril y Fernanda van a hacer la exposición de este trabajo. Bueno, hola a todos. Como dijo Fernando, nuestra propuesta de trabajo es justamente la determinación de la contaminación mediante sensores remotos en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, a ver. Bueno, como todos sabemos, las emisiones de los gases contaminantes tienen origen natural y otra fuente son las antrópicas. Estas fuentes de contaminantes están asociados a la quema de combustible fósil y que se relaciona con el sector energético y los servicios. Nos parece interesante la determinación de las emisiones y el monitoreo, porque estos contaminantes afectan el ambiente, afectando la calidad del aire y también el clima, y por lo tanto también la salud humana. Entonces, a partir de esto, nos surge la pregunta de cómo afecta el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio a estas emisiones que se dan en la atmósfera. A partir de esta pregunta nos proponemos dos objetivos. Nuestro primer objetivo consiste en describir y comparar la distribución espacial de las emisiones del dióxido de nitrógeno, del monóxido de carbono, del metano, del dióxido de azufre y de los aerosoles, en condiciones previas al aislamiento social preventivo y obligatorio y durante la ocurrencia de este evento. Con la idea y el fin de comprobar nuestra hipótesis que justamente estas emisiones están estrechamente vinculadas con las actividades que se dan en el sector energético que fueron afectadas, obviamente, en esta situación y panorama. Nuestro segundo objetivo es mostrar la implementación de esta metodología para poder determinar sus potencialidades y limitaciones, y también identificar las posibles aplicaciones a futuro de esta herramienta con las temáticas vinculadas al sector energético.
Bueno, la metodología que utilizamos fue la búsqueda a través de imágenes satelitales que son captadas por el Sentinel-5, que es un satélite óptico que tiene el sensor TROPOMI, tiene una resolución espacial baja, porque es de 7 por 7 kilómetros, tiene una revisita de 24 horas y como capta imágenes entre el ultravioleta, el visible y el infrarrojo cercano, puede captar justamente las cuestiones atmosféricas. La toma de estos datos se hizo a través de la plataforma Google Earth Engine, que es un repositorio de imágenes libre, es un software libre para poder utilizarlo, y también el procesamiento se da en la nube, en la misma nube. En esta plataforma ya tiene scripts que son predeterminados, que suelen estar en Python, y uno puede ir adaptando estos scripts. En nuestro caso lo adaptamos en el recorte espacial, que es para el caso de la Argentina, y también hicimos un recorte temporal, que el periodo de análisis que utilizamos fue marzo, abril y mayo, del periodo del 2019 y del 2020. Las imágenes que se obtenieron son la selección de datos del promedio mensual para la columna total del contaminante, de cada uno de estos gases que mencionamos antes. Luego se ejecutaron los scripts y se descargaron las imágenes. Las imágenes que se obtuvieron fueron en formato TIFF, georreferenciado, y que luego se utilizó una plataforma de escritorio, que es el QGIS, para hacer el recorte final de las imágenes y hacer una representación cartográfica que finalmente se obtuvo para poder hacer un análisis comparativo. Bueno, los resultados que se obtuvieron los va a decir Fernanda. Bueno, buenas tardes para todos. En esta parte de trabajo, como bien dijo Abril, se presentan los resultados que se obtuvieron después de la aplicación de los casos metodológicos. Se obtuvieron pares de imágenes para los meses de marzo a abril y mayo de 2019 y para los mismos meses para el año 2020. El primero de los contaminantes desarrollados es el dióxido de nitrógeno. A continuación se van a observar los pares de fotografías. Abril, no sé si yo solo no lo estoy viendo o no lo está pasando. Está presentada ya. Bueno, entonces, como dijo anteriormente Fernanda, lo que estamos viendo acá justamente es el NO2. Estas imágenes que se obtuvieron. Sí, pero en... Se te escucha muy entrecortado. Steve, manda apaga la cámara tal vez con más ancho para poder hablar. ¿Se me escucha? Ahí sí, está mejor. Ahí se escucha. Continúa. Perfecto. Dale. Bueno, los contaminantes de los cuales se procesaron los datos en el Google Earth Engine fue el dióxido de nitrógeno. En este caso, lo que podemos observar en la parte de la izquierda es la representación cartográfica de este contaminante a escala país. Si observamos las
cartografías de 2019 con respecto a la de 2020, vamos a ver que en 2020 baja considerablemente la concentración de este contaminante, sobre todo en los meses de marzo y abril. Sin embargo, en el mes de mayo, que fue el último analizado para este caso, ya las diferencias son menos notables, porque recordemos que en este mes de mayo se procedió a hacer una especie de flexibilización del aislamiento. Entonces se puede observar que existe una pequeña tendencia nuevamente al alza en las emisiones. Esto a nivel país. Sin embargo, si nosotros hacemos foco en los principales núcleos urbanos, vamos a ver que existe una diferencia también notable y también para los primeros meses de marzo y abril. Aún así, los niveles de concentración de este contaminante siguen siendo altas. En torno a esto, entonces, podemos decir que se puede establecer una relación directa y positiva entre lo que es la emisión de dióxido de nitrógeno y el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina. En segundo lugar, se analizó el componente de metano. Esto lo vamos a poder ver en la siguiente figura. También para este contaminante se obtuvieron pares de imágenes para los meses que ya se mencionaron, también a escala país y en un recorte también al área metropolitana de Buenos Aires. El caso de este gas contaminante es un poco diferente al de dióxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en los distintos meses analizados de ambos años se ven concentraciones que se localizan sobre todo en el norte del país y que estaría relacionado más con la localización de fuentes naturales, que son justamente todos aquellos sectores que son anegadizos, donde se acumula la materia orgánica que luego se descompone, y también coincide con áreas del país que son típicamente agrícolas ganaderas, que son otras de las fuentes que originan metano, pero en este caso, por supuesto, asociadas a actividades antrópicas. Entonces, al observar el comportamiento de la distribución de este gas, podemos establecer que la relación no es tan directa como en el caso del dióxido de nitrógeno. Y fundamentalmente resaltar el rol de las fuentes naturales, no tanto como las antrópicas. Sin embargo, sí pudimos detectar que existieron en los distintos meses de ambos años puntos en el país, o áreas, mejor dicho, en el país, que presentan una alta concentración de metano. En esta cartografía lo que se puede observar son distintos cuadros de un área que corresponde a un sector de la cuenca neuquina, la cuenca petrolífera por excelencia de Argentina. En este caso se pudieron observar emisiones de metano puntuales, es decir, los sectores que ustedes ven coloreados en un rojo más intenso, corresponderían a áreas donde se detectaron emisiones de metano por encima de 1.800 partes por millón. En este caso, estas emisiones se estarían correspondiendo con emisiones positivas que se dan a partir del proceso de producción de gas natural y en menor medida de petróleo. Es más, si ustedes observan el punteado negro que se ve sobre la cartografía, estos corresponden a pozos de petróleo y otras instalaciones. Por ejemplo, se han detectado emisiones altas coincidentes con instalaciones que tienen que ver con baterías de separación de gas. En tercer lugar, el componente que se analizó es el monóxido de carbono. En este caso, la distribución de este gas contaminante también adquiere una distribución espacial similar a la anterior, es decir, un poco más concentrada en la parte norte del país, tanto en 2019 como en 2020. Se podría llegar a afirmar, aunque no de manera conclusiva, que esto estaría relacionada con la quema de biomasa
y también, aunque en menor medida, combustibles fósiles. La quema de biomasa, por ejemplo, a partir de incendios forestales. En cuanto al 2020, en relación al 2019, se puede observar que existe una leve disminución de las emisiones. Aquí también se debe resaltar el rol que cumplen las fuentes, es decir, en dónde se origina este tipo de componente contaminante, las condiciones meteorológicas como por ejemplo vientos que pueden estar incidiendo en el movimiento y concentración de gas en determinados lugares, y también en la persistencia que puede adquirir ese compuesto en la atmósfera. En este sentido, entonces, hasta ahora podríamos afirmar que existe una relación positiva entre la distribución de este contaminante y el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por último, se analizó también el dióxido de azufre. Y este es un ejemplo interesante para mencionar, sobre todo para ya adelantarnos en camino a analizar las limitaciones que tiene el procesamiento en esta plataforma y también las imágenes del satélite Sentinel 5P. En este caso se obtuvieron pares de imágenes también, cuyos resultados fueron satisfactorios para el mes de mayo, tanto de 2019 como 2020. Pero si observamos las imágenes que se suceden, es decir, en abril y mayo, tanto de 2019 como 2020, vemos que ya esta plataforma, como las imágenes, presentan ciertas limitaciones para representar la distribución. Sobre todo es muy marcado en el mes de mayo. Y esto podría estar siendo explicado porque en el sector patagónico, durante alrededor 15 días o más, amplias superficies nubosas cubrieron el lugar. Y al ser un satélite óptico, el Sentinel-P, es muy susceptible a las variaciones meteorológicas que pueden existir. Y por supuesto que esto afecta luego a la calidad del dato. Por eso, hasta acá podemos decir que, en parte, se puede representar los datos, se puede apreciar que existiría una relación débil entre las emisiones que se muestran de dióxido de azufre y el contexto de aislamiento. Y también 5 minutos. Sí, ya estamos terminando, gracias. Y también referirse, bueno, a lo importante que es la calidad del dato. A continuación, entonces, lo que le presentamos para terminar son las conclusiones, que en su primera parte las va a decir Abril y luego yo. Bueno, como veníamos mencionando justamente, podemos decir a modo de conclusión que para ciertos gases, como por ejemplo el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono, existe una relación entre el aislamiento social preventivo y obligatorio y las emisiones que se pueden observar. Pero para el caso del metano y el dióxido de azufre, hay una relación de forma parcial, porque en su mayoría las emisiones se dan por efecto natural. Entonces, la plataforma Google Earth Engine puede resultar más o menos eficiente para observar y comparar la distribución y la concentración de estos gases mencionados. Sin embargo, cada uno de los gases presentan particularidades propias de cada uno, que puede ser el comportamiento del gas y también de la fuente de donde deriva cada uno. A su vez, también como mencionó antes Fernanda, la calidad de los productos están condicionados justamente por los factores climáticos, como por ejemplo la presencia de nubosidad, que puede alterar el resultado final del producto. En cuanto a cuáles fueron las potencialidades o las cosas buenas que nosotros encontramos de la plataforma y de las imágenes satelitales para analizar este tipo de fenómenos. En primer lugar, es una forma o una manera amigable y eficaz para gestionar y obtener datos. No es necesario ser un experto en imágenes satelitales o en código Python para poder ejecutar estas tareas y obtener resultados. Es una forma útil para visualizar técnicas de teledetección de una manera ágil y sencilla, y ofrece posibilidades de desarrollo que, si bien los códigos no son abiertos, pueden
pueden obtenerse a partir de esto, bueno, resultados o productos innovadores. En cuanto a las cosas negativas, está la escala análisis. Recordemos que las imágenes satelitales provistas por este satélite tienen una resolución media a baja. Entonces, se pierde un poco la precisión del dato, aunque sí sirven, como lo dijo Fernando en un principio, para detectar estas emisiones en centros urbanos importantes. Como lo dijo Abril también, la adquisición y disponibilidad de los datos está en relación a los condicionamientos externos, por ejemplo, los meteorológicos. Y por supuesto que es necesario luego complementar estas técnicas con otras técnicas de análisis. Y para cerrar con las partes también no tan positivas, por supuesto que es un tipo de análisis que es muy complejo de acuerdo a la cantidad de elementos que entran, por ejemplo, en las explicaciones. Respecto a qué se puede perfeccionar en la utilización de esta herramienta. Bueno, en lugar de trabajar con los datos promedio de la columna total, que es lo que se hizo hasta ahora, se podría trabajar con los datos estratosféricos, que estarían menos afectados por condicionamientos meteorológicos. Por otro lado, realización de cálculos con matemática de bandas, que es lo que aumenta la precisión y también puede ser una forma de validar los datos. Y finalmente, las aplicaciones. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos a través de aplicar estos pasos metodológicos que se puede continuar en un futuro? Bueno, lo que ya vimos respecto a las emisiones de metano en áreas de explotación y exploración petrolera, a través de, por ejemplo, la detección de emisiones fugitivas. Y la detección de emisiones fugitivas, en este caso, podría ser un complemento para un análisis que ya se está llevando a cabo hoy en la Secretaría, que se lo hace en 2019, que es la detección de venteos con quema de gas a partir también de imágenes de satélites y el tratamiento de datos de anomalías térmicas. Y finalmente, también lo que se puede hacer a partir de esto, que también lo venimos haciendo hace unos años, mejorar el monitoreo o el seguimiento de incidentes ambientales, que frecuentemente son fenómenos que tienen una localización puntual y que también están acotados en el tiempo. Bueno, esa fue toda nuestra presentación y para más información, si a alguien le interesa, si quieren profundizar en el tema, pueden visitar la página de la Secretaría y especialmente la parte de sensores remotos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación.